Hagamos un viaje en el tiempo. Cada 15 de septiembre, el Zócalo de la Ciudad de México se convierte en el escenario del icónico grito de independencia. Pero más allá de los fuegos artificiales, el grito también ha sido un reflejo de las tensiones políticas de cada época. Hoy repasaremos los gritos más memorables de los últimos presidentes, desde Ernesto Zedillo hasta Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos esperar del grito de Claudia Sheinbaum en 2025? Empezamos en el año 2000 con Ernesto Zedillo. Este fue su último grito de independencia en el cierre de su mandato y del PRI tras más de 70 años en el poder. En medio de la transición hacia la democracia, Zedillo fue recibido con una mezcla de respeto y expectación. Su grito fue solemne, marcando el fin de una era y la entrada de México a una nueva etapa política. ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva la corregidora! ¡Viva México! Zedillo dejó un legado de estabilidad económica y reformas democráticas, pero sin grandes momentos de tensión o conflicto en sus gritos. En 2003, Vicente Fox ya llevaba 3 años en la presidencia. Su estilo fresco y desenfadado contrastaba con sus predecesores. Sin embargo, para este grito de independencia, su popularidad ya había empezado a disminuir y las protestas no tardaron en aparecer. Aunque intentó mantener un tono ligero, la atmósfera en el Zócalo no era completamente festiva. ¡Viva la unión de todos los mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Felipe Calderón en 2008 tuvo quizás uno de los gritos más polémicos. En pleno auge de la guerra contra el narcotráfico, Calderón enfrentaba duras críticas, y en el Zócalo, los manifestantes hicieron sentir su descontento con láseres apuntando al presidente, pancartas de protesta y silbidos. La presencia de la Policía Federal fue notoria, lo que convirtió el evento en un despliegue de seguridad más que en una fiesta nacional. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva el bicentenario de la independencia! ¡Viva el centenario de la revolución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El grito de 2012 de Enrique Peña Nieto también estuvo marcado por un clima de tensión. Tras haber asumido la presidencia en medio de protestas por supuestas irregularidades electorales, Peña Nieto enfrentaba un país dividido. Aunque intentó proyectar una imagen de celebración y unidad nacional, la realidad era otra. Las marchas y los reclamos estuvieron presentes, aunque no llegaron al Zócalo, bloqueadas por las fuerzas de seguridad. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y llegamos a 2024, el último grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador. AMLO, en su último año de mandato, lo celebró de la misma forma en que había comenzado, con un Zócalo lleno de seguidores y sin grandes manifestaciones en su contra. Su estilo de cercanía con el pueblo fue evidente en este grito, con un ambiente festivo y multitudinario, una despedida política cargada de simbolismo. ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Se despidió del balcón del Palacio Nacional con la misma energía que lo caracterizó durante todo su mandato, dejando un legado de movilización popular y cercanía con el pueblo bueno. Y ahora la pregunta es, ¿qué podemos esperar del grito de Claudia Sheinbaum en 2025? Como la primera mujer en asumir la presidencia y tras haber sido parte del equipo de AMLO, la expectativa es grande. ¿Logrará mantener el respaldo popular que caracterizó a su mentor o veremos un cambio en la dinámica del Zócalo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre la política y la historia de México. Y si te quedaste con ganas de más, mira este video sobre las veces que AMLO se ha enfrentado al pueblo bueno.